Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigos, así es, amigas, hoy es día martes, día de La Voz Médica aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, se hace presente aquí en Horizontes para que ustedes y nosotros recibamos los conocimientos que nos imparten las personas invitadas por parte de la Unión Médica Nacional. Hoy es un programazo. Hoy tenemos al doctor Mario Arturo Barrantes González, él es médico pediatra. Con él vamos a estar hablando, obviamente, de las recomendaciones para mantener hábitos saludables desde edad temprana para todos nuestros niños. Antes de iniciar, solamente deseo recordarles que ustedes pueden participar, como siempre lo hacen, a través de la línea de WhatsApp. Nuestro WhatsApp, si usted no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Voy a repetirlo despacio para que usted lo anote y nos agregue a sus contactos si tiene usted la necesidad de participar, de hacer alguna consulta, algún aporte, comentario, sugerencia. WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted nos escriba y también participe dentro del programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Les recuerdo también que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede escucharnos a través de nuestra página en Facebook en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, nos puede escuchar en nuestra página de Facebook. La dirección, muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil.
Bueno, amigos, hoy es Día Mundial del asma. Esa enfermedad que muchas veces nos ha puesto, y digo nos ha puesto porque mis hijos en algún momento lo tuvieron. El asma nos pone a correr a los padres. Salimos corriendo en días fríos, en las noches, para la clínica o para el hospital, para que sean nebulizados, etcétera, etcétera, para que los atiendan cuando los vemos afectados con el asma y con dificultades para respirar. Además de eso, repito, como lo dije al inicio de este programa, de La Voz Médica del día de hoy, el doctor Mario Arturo Barrantes González, que está con nosotros, él es médico pediatra, nos va a hablar sobre recomendaciones para mantener hábitos saludables desde edad temprana en nuestros niños. Le damos la bienvenida al doctor Barrantes. Bienvenido, doctor Mario Arturo Barrantes. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica. Es un gusto compartir con usted. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Álvaro Salas, de la Unión Médica Nacional. Como usted lo estaba hablando, hoy es 7 de mayo y hoy se celebra el Día Mundial del Asma. Hay actividades en todos los países del mundo relacionadas con el tema que vamos a tratar y entender un poco el asma y principalmente su manejo preventivo es crear y fomentar uno de los hábitos saludables en la población pediátrica. Hay una organización mundial que se llama GINA, por sus siglas en inglés, que es la Iniciativa Global para el Asma, que está formada por expertos de una gran cantidad de países del mundo, y nuestro país tuvo el honor de tener, no sé si todavía está realmente, porque hace días no converso con él, tuvimos la oportunidad de tener un representante entre el grupo selecto de los principales conocedores de asma. El doctor Manuel Soto Quirós fue nuestro representante en GINA por bastantes años. Y gracias a él y gracias a la iniciativa de educación médica continua, más la educación a los pacientes, es que se crearon la base del manejo actual del asma desde el punto de vista preventivo y también desde el punto de vista de manejo de las crisis. Se habla de que vean la importancia de lo que tiene esta enfermedad, que se dice que aproximadamente 260 millones de personas en el mundo padecen de asma. Y esta enfermedad causa de 450 a medio millón de muertes por año. Hijo de Dios. O sea, una gran cantidad de pacientes mueren en el mundo por asma y principalmente el 90% de los fallecimientos en el mundo por asma se dan en países de bajos y medianos ingresos, incluyendo nuestro país. Y la causa más importante de muerte por asma es la incapacidad que tienen los pacientes de acceder en forma oportuna a los tratamientos adecuados de control. Por suerte, gracias a la seguridad social en nuestro país, los pacientes, aún de recursos muy limitados, pueden acceder a los medicamentos básicos para el control y prevención del asma, tanto en niños como en adultos. Y otro avance importante en el manejo del paciente asmático es el uso de los inhaladores, principalmente la beclometasona como tratamiento preventivo y de control de las crisis de asma. Para nosotros los padres siempre ha sido una angustia tremenda, ¿verdad? ¿Hay alguna época en especial cuando se presentan más casos de asma por cuestiones climatológicas o no? Realmente no tiene nada que ver las estaciones climatológicas o la humedad ambiental que se dé en algún momento, doctor. Sí, claro que sí, porque las condiciones ambientales, las condiciones climatológicas modifican las condiciones ambientales. Veamos que nuestro país es un país agrícola por excelencia y hay zonas en que determinados cultivos como el café florean en épocas y eso favorece la polinización, o sea, el sobrecargar el aire que respiramos
de alergenos que pueden favorecer las crisis de asma. También la época seca con el polvo. Veamos que ahora ya nos está llegando el polvo del Sahara, por ejemplo, en determinadas épocas. Ahorita tenemos en el ambiente un enemigo y un amigo a la vez, el volcán Poás y las erupciones de ceniza. Entonces, toda la zona que se ve afectada por el ceniza, se ha visto un incremento importante de las enfermedades respiratorias. Y al haber incremento de enfermedades respiratorias, aumenta también automáticamente las crisis de asma en los pacientes que padecen del problema. También en nuestro país el ingreso a clases favorece las crisis de asma por el aumento importante de la cantidad de virus circulantes en el medio ambiente. Veamos lo que sucedió a finales del año pasado, donde estuvieron, y principios de este año, donde los servicios de pediatría estuvieron sobresaturados por problemas respiratorios en pacientes pediátricos. Entonces, sí tiene mucho que ver en nuestro país las condiciones ambientales. Otro asunto relacionado con el asma es el pequeño territorio que tenemos, donde fácilmente se cambia de un clima a otro en cuestión de minutos o de horas, y también la genética, porque en nuestro país hay una alta incidencia de asma de tipo familiar. Se dice que la mayoría de las familias de nuestro país en algún momento tuvieron o tienen un paciente que es un familiar que es asmático, o que lo fue cuando niño, y posteriormente en la etapa de adulto vuelve a presentar crisis. Entonces, toda esa serie de factores hacen que Costa Rica tenga una incidencia muy alta de asma con respecto a la población en general. Ahora, en cuanto al tratamiento y la angustia que nos da a nosotros los padres de familia, que no, evidentemente no somos médicos, que nos preocupa muchísimo ver a un niño haciendo un esfuerzo para tratar de respirar, ¿cómo debemos nosotros ayudarle a ese niño, a ese pequeñín o a esa chiquita que está sufriendo un ataque de asma? Bueno, para contestarle a su interesante e importante pregunta, yo quisiera hacer un repaso, un recuento de qué es el problema y cómo se diagnostica, y posteriormente vamos a hablar del manejo. Por favor, adelante, doctor. Primero que todo, el diagnóstico de asma se puede dar en este momento desde pacientes muy pequeños. Pequeños, estamos hablando menores de un año. Hijo. Existe lo que se llama el asma precoz, asma de aparición muy temprana, en donde los pacientes presentan crisis de lo que llamamos en medicina sibilancias. Posteriormente tenemos la época de los lactantes mayores, donde ya empieza también otro grupo etario a tener problemas de sibilancias, o sea, de crisis de asma de repetición. Luego viene la etapa escolar, donde hay otro grupo, y así por el estilo. A nivel pediátrico, dependiendo de la edad, hay pacientes que presentan o no presentan crisis de asma. También a veces los médicos nos da temor o tenemos cierto grado de reticencia de poder decirle al paciente o a los padres: mire, su hijo clínicamente tiene asma y por lo tanto tiene que controlarlo, y nos esperamos a que haya 1 o 2 o 3 crisis para ya etiquetar a ese paciente con ese problema, y se nos olvida que el asma, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Que cuando uno examina al paciente y le encuentra los síntomas y signos característicos del asma, pues automáticamente vamos a decir que ese paciente tiene asma. Hay algunas pruebas que se hacen cuando el diagnóstico es muy confuso o dudoso, pero esos son en la minoría de los casos. La mayoría de los pacientes tienen el diagnóstico clínico en el momento que presentan la crisis. También, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, automáticamente ese paciente ya hay que ponerlo en control. ¿Qué significa que el paciente esté en control? Significa que va a tener la necesidad de recibir una atención periódica en donde se van a valorar los signos y los síntomas que presenta el paciente y la respuesta a los tratamientos que nosotros vamos a iniciarle y vamos a instaurarle a ese paciente. Y aquí quisiera hacer la salvedad de que existen 2 tipos diferentes de medicamentos o 2 grupos diferentes de medicamentos para controlar o para el manejo del asma.
Unos se llaman los medicamentos de rescate y otros se llaman los medicamentos de control. ¿Cuáles son los medicamentos de rescate? Bueno, los medicamentos de rescate, todos los padres y familiares que han tenido hijos asmáticos o adultos asmáticos que han tenido que ir a urgencias, saben que lo primero que se hace, pues ahora se usan inhaladores, hace un tiempo antes del COVID se usaban las nebulizaciones con salbutamol. Entonces eso significa que este medicamento llamado salbutamol, nosotros lo vamos a utilizar cuando el paciente está en crisis. Por eso se llama un medicamento de rescate. Otros medicamentos de rescate es la prednisolona, que es un esteroide tomado. También existe la dexametasona, que es otro esteroide aplicado esta vez en forma intramuscular. Anteriormente se usaba la aminofilina, todos nos acordamos de hace unos años, y todavía en adultos se sigue usando, y a veces a nivel pediátrico se utiliza ya en casos de bastante agresividad en la crisis. Y también podemos utilizar el sulfato de magnesio como un medicamento de rescate. Entonces, dependiendo de la severidad o de la sintomatología que tenga el paciente, así va a ser el manejo inicial para tratar de rescatar, como su nombre lo dice, de los medicamentos, ese paciente, sacarlo de la crisis. Y aquí quisiera hacer la salvedad de que no todo paciente asmático que tiene una crisis requiere de entrada de antibióticos. Muchos de los pacientes pediátricos que se descompensan de asma, lo que tienen es un proceso infeccioso producido por virus. ¿Cuáles virus? El virus de la influenza, el virus parainfluenza, el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, y ahora pues también el amigo nuestro el virus del COVID, que pueden producir problemas de un cuadro viral y que secundariamente descompensa ese paciente de asma. Entonces tenemos el primer grupo de medicamentos que se llaman de rescate, y luego vamos a tener los medicamentos de control. ¿Qué son los medicamentos de control? Los medicamentos que nosotros vamos a utilizar para prevenir el desarrollo de crisis en estos pacientes. Y el manejo del asma, desde el punto de vista farmacológico y médico, es un manejo piramidal. Y la base de la pirámide, en este caso el medicamento de control por excelencia, se llama beclometasona inhalada. Ese es el medicamento primordial para el control del paciente asmático. También existen otros medicamentos como el montelukast, los antialérgicos tipo loratadina, pero lo básico y fundamental es la utilización de beclometasona inhalada. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que las condiciones del paciente nos indiquen de que ya es momento para hacer una prueba terapéutica, disminuyendo y suspendiendo la beclometasona y ver la respuesta que vaya a tener ese paciente a la suspensión. Entonces, cuando un médico está controlando un paciente asmático, tiene que valorar el grado de control que tenga ese paciente. Y existe lo que se llama el manejo escalonado, en donde dependiendo de los síntomas, así nosotros vamos a determinar el grado de control y vamos a definir el paciente asmático va a estar controlado o no controlado. ¿Cuál es el síntoma básico que nos orienta más sobre la posibilidad de que el paciente no esté controlado? Es muy sencillo, es preguntarle al padre de familia cuántas veces a la semana se despierta su hijo por tos, no por asma, sino por tos. Y si son más de 2 o 3 noches a la semana, ese paciente se considera que no está controlado. Hay otros síntomas, como por ejemplo la tos con el ejercicio, crisis de sibilancias, dificultad para respirar con el ejercicio. Y aquí que quiero tocar el tema de que muchas veces al paciente pediátrico dicen que tiene problemas para respirar porque lo ponen a correr y termina agitado. Y muchas veces ponen a un niño pequeño a dar una vuelta corriendo a la manzana o a correr una distancia, que supera su capacidad dependiendo de la edad. Entonces aquí es muy importante
valorar bien lo que se llama el asma inducida por el ejercicio, que es un tipo de asma que el paciente presenta los síntomas cuando hace un ejercicio extremo. En este caso sería, doctor, perdone que lo interrumpa, recomendable para los padres de familia que lo comuniquen también al centro educativo, porque en ocasiones a la hora de hacer ejercicios al aire libre, vemos de que la mayoría de los niños van a darle vueltas, por así decirlo, a una cancha, a un campo de fútbol o algún en espacios abiertos, y sería recomendable que la persona que los está cuidando esté enterado del riesgo que se puede asumir con ese niño, ¿correcto? Por supuesto que sí, así tiene que ser. Dentro del manejo del paciente asmático está el que el paciente lleve una vida saludable. Y entre los planes de la vida saludable está la actividad física, pero tiene que ser acorde con la edad del paciente y su condición clínica. Nosotros no podemos pretender, pongámonos en este momento a dar una vuelta a la manzana, corriendo, y más de uno terminan solicitando oxígeno, porque no tenemos la condición para hacer eso. Entonces, todo tiene que ser progresivo. Y una cosa importante que se me olvidaba, que quiero rescatar, es que para la utilización de los inhaladores, nosotros a nivel pediátrico, y también algunas veces se consideran adultos, pero principalmente a nivel pediátrico, tenemos que utilizar los espaciadores. Nosotros no podemos pretender que un paciente pediátrico haga una inhalación directa en la boca, porque la mayoría de los niños, cuando hacen las inhalaciones directas, lo que hacen es deglutir el medicamento, o sea, se lo llevan al estómago y no a los pulmones. Y la beclometasona o el salbutamol inhalados no funcionan en el estómago, funcionan a nivel pulmonar. Por eso es importante la utilización de los espaciadores. Gracias a nuestra seguridad social, todo paciente asmático tiene acceso a un espaciador. Y si por X circunstancias no tiene el espaciador, pues en las farmacias y lugares donde vengan equipo médico, ahí los venden. Y en realidad los espaciadores tienen un precio cómodo y accesible. ¿Y por qué es importante que utilicen un espaciador? Porque es un instrumento que se ha diseñado específicamente para una edad, un posible peso, y tiene unas características físicas que no permiten que los medicamentos se adhieran a las paredes. Entonces, el uso del espaciador, dependiendo de la edad, así va a ser el tamaño, y también con la mascarilla adecuada que cubra la nariz y la boca, es la forma adecuada que nosotros vamos a utilizar los inhaladores. No pretendamos usar inhaladores en un paciente pediátrico sin espaciador. Esto quiere decir que si yo tengo un niño asmático que se está tratando de controlar adecuadamente, ese niño tiene el derecho y tiene la autorización de llevar los medicamentos a la escuela, incluyendo su espaciador, y hacerse las inhalaciones cuando lo considere necesario. Por eso es importante la educación de los padres de familia, de los niños propiamente, y también de la gente que va a tener contacto con esos niños. Perfectamente un niño puede ser asesorado por una docente para que se hagan las inhalaciones en forma adecuada en la escuela. No quiero decir con esto que la maestra tenga que hacerle la inhalación, porque el paciente se la puede hacer por sí mismo. Pero la maestra sí puede supervisar la técnica y estar al tanto de que el niño haga el procedimiento en forma adecuada. Me parece, doctor, que está muy clara la explicación suya. Estamos en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy es el Día Internacional del Asma. Hoy es el Día Internacional del Asma. Está con nosotros el doctor Mario Arturo Barrantes González. Él es médico pediatra. Trabajó durante muchos años en el Hospital San Vicente, allá en Heredia. Hoy día se dedica a la consulta privada. Hay algunas personas que nos están preguntando por acá si es que tengan papel y lápiz. Ahora les vamos a dar la información de cómo localizar al doctor si usted tiene alguna necesidad para atender a sus niños y requiere de un médico pediatra. Con mucho gusto le vamos a dar la información ahora, si es que tengan papel y lápiz. Hay muchos comentarios aquí a través del WhatsApp 83414142, cosa que agradecemos, igualmente de algunos colegas del doctor.
del doctor, donde, por ejemplo, del Hospital Tony Facio, dice, excelente la charla, me parece muy bueno que se esté hablando sobre este tema, hoy Día Mundial del Asma, los felicito, aquí estamos escuchando a los varios colegas desde el Tony Facio en Limón. Igualmente desde el Hospital México dicen, estamos en sintonía de La Voz Médica, el programa de la Unión Médica, magnífica la exposición, los felicito, qué buen tema. Dice acá, y lo leo como lo ponen, caramba, dice, algunos nos recordó que hoy era el Día Mundial del Asma, aquí hay dos compañeros que no lo tenían presentes. Igualmente desde el Hospital San Vicente, allá en Heredia, dice, saludos al colega Barrantes, siempre es un gusto escucharlo, es una eminencia en el campo de la pediatría, le dicen por acá. Don Walter también, que es un oyente nuestro, dice que le gusta el tema. Heli Gerardo dice también, buenos días, excelente tema. Cartago tuvo el mejor hospital de América para enfermedades respiratorias, el Sanatorio Carlos Durán. Deberíamos de recuperarlo para la Caja Costarricense de Seguro Social y hacerlo universitario y formador de especialistas, sobre todo en estas materias respiratorias y pandémicas. Bueno, es una buena sugerencia, Heli Gerardo. Muy interesante y muy didáctico, que tomen nota los profesores de educación física donde hay padres y los padres de familia. Igualmente, dice por acá, vamos a ver, doctora, ¿a qué edad los niños deben abandonar los espaciadores? Tengo 2 niñas asmáticas de 7 años, dice Reiner Hendricks. Gracias, Reiner Hendricks, ya ahorita le va a responder el doctor. Carlos Al David dice, muchas gracias, excelente el tema. Don Carlos Alvarado Pérez también dice que le gusta el tema, que está en sintonía. Antonieta Carranza dice, qué belleza de tema, muy bien explicado, nos trae tranquilidad. Yo tengo 3 nietos y los 3 nietos son asmáticos. Esto nos produce mucha angustia a todos los familiares cuando entran en crisis. Gracias por esta charla tan interesante, gracias a La Voz Médica. Y si usted me lo permite, doctor, ya que lo interrumpí, vamos a ir a la cabina central, vamos a ir con nuestro compañero Alex Morales hasta la cabina y retornamos en vivo, en directo acá a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Durante muchos años en mi vida usamos la palabra problema, y cuando el lío era grande, pues un problemón. Pero con los años, el cambio de vocabulario y con la llegada de las palabras estrés, bullying, inadaptado y muchas más, llegó el término crisis. Y todas esas palabras cambiaron la forma de ver las cosas, pero sobre todo el modo de valorar y reaccionar ante ellas. Este modernismo trajo un problema, porque aunque el diccionario diga que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, resulta que no nos parece tan grave como cuando tenemos un problemón definido como un asunto cuya solución se debe averiguar. Es decir, que puede tener varias soluciones, y de ahí el esfuerzo por resolverlo. Parece sutil, pero nos hemos acostumbrado a las crisis. Hasta tenemos la crisis de los años 40, para no decir que una persona cuarentona le dio por comportarse como adolescente y necesita corrección. Escuchamos muchísimo la pregunta, ¿y cuándo se supera esta crisis? Es decir, con una actitud impersonal, alguien o de alguna manera se resolverá. Pero si dijéramos que tenemos un problemón, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le entramos a la solución? Entonces, cambiemos. No tenemos una crisis fiscal, tenemos un problemón por deudas. Y así, Nicaragua no tiene una crisis, ni los partidos tradicionales, ni los puertos con la droga. Todos son problemones que requieren soluciones.
Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense, Ana y el mandadero de Lirenes. Solicítala ya al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Sabes? Ya que nos dieron una bonificación por resultados, voy a invertirla en la bolsa de valores. Ajá. ¿Y no te da miedo perder la plata? No, ¿por qué? Si la información que necesitas para invertir, como los estados financieros y hasta las calificaciones de riesgo de las empresas, todo está disponible al público en el sitio web de Sujeval para una mayor transparencia para los inversionistas del mercado de valores. Sujeval. Sin valores no hay mercado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica. Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por estar en sintonía de este su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí dentro del programa Horizontes a través de Radio Centro en 96.3 en FM. Un saludo para el doctor Marco Vinicio Bosa, que hace su reporte de sintonía. Un gusto saber de usted, doctor. Igualmente saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías, de la Unión Médica Nacional, que se encuentra en sintonía, el doctor Eduardo Blanco, allá en el Hospital de Cartago, donde se encuentra también la doctora Yanis Andí, en el Hospital de Cartago. Un saludo para Álvaro Retana, que dice que nos escucha en Moravia. Hablando de Moravia, por aquí lo tenía, vamos a ver, aquí está un saludo de Elevais de Moravia, dice, estamos en sintonía, excelente la exposición. Excelente la exposición del doctor Barrante, felicitamos a la Unión Médica por traer a este profesional. Ok, un saludo para el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que se encuentra en sintonía, como siempre, bien pegadito con La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Desde la Maternidad Carid nos dicen saludos, excelente el tema de hoy, los felicitamos a la Unión Médica, se pusieron un 100, dice por acá. Bueno, muy bien. Igualmente dice por acá don Orlando Castro, dice don Edgar, estos programas deberían por ley ser impartidos en las escuelas y colegios de este país. Es un tema muy importante para todos, porque la salud es primordial en un país en desarrollo. Coincido con usted, don Orlando, coincido con usted. La educación es fundamental y prepararnos para no angustiarnos, sobre todo con temas como son de la salud, donde desafortunadamente pues los que no somos médicos nos angustiamos muchísimo, ¿no? Salimos desesperados a buscar un profesional en medicina, dichosamente los tenemos en nuestro país.
Vamos a ver por acá, dice, quería leerme un mensaje por acá. Dice por acá, también dice desde Ricardo, desde Hospital Allen dice, estamos en sintonía, los felicito, muy buena la explicación, continúen con el pediatra Barrantes, excelente la exposición. Y para las personas que me estaban preguntando, ahora sí, les había dicho papel y lápiz, que cómo hacen para contactar al pediatra doctor Mario Arturo Barrantes. El número telefónico de él es el 8409-4328, por si después usted requiere hacer alguna consulta, una cita, 8409-4328 para citas con el doctor Barrantes. Igualmente el número telefónico de la oficina es el 2100-5026, 2100-5026. Él se encuentra con su consultorio allá frente al Palacio del Deporte en Heredia, frente al Palacio del Deporte en Heredia, que es lo mismo que en el edificio Nito, que es al costado sureste de la Escuela Moya, frente al Palacio del Deporte en Heredia. Vamos a continuar, doctor. Yo le interrumpí para leer aquí algunos de los mensajes. Hay varias consultas y felicitaciones, tanto de colegas para usted como de oyentes, padres de familia y oyentes que están agradeciendo el tema que usted nos trae hoy, doctor Barrantes González. Empecemos tal vez, si le parece a usted, con la pregunta que nos hacía don Reiner Hendricks, que dice que a qué edad se deben de abandonar los espaciadores, que tiene 2 niñas asmáticas de 7 años. Bueno, primero que todo quisiera darle las gracias a todos los que han opinado, a los colegas que me están escuchando en los diferentes lugares, al Hospital William Allen. Yo trabajé 6 años en ese hospital. Qué bueno. Y luego a los del Hospital de Heredia, mi amado Hospital San Vicente de Paúl. Todos mis años de pediatra, hasta hace 5 años, los pasé en el Hospital de Heredia. Para mí fue mi segundo hogar. Inclusive toda la clínica del asma, ¿verdad? En el Hospital de Heredia. Sí, señor. Modestia aparte, pero así es, en el servicio de pediatría, debido a la gran cantidad de pacientes asmáticos que había o que hay en Heredia, se nos ocurrió, hicimos el protocolo, hicimos el manejo, hicimos los planes de manejo y inauguramos la clínica de asma. Por cierto, ya perdí la cuenta, pero creo que está cercana a los 20 años. Qué bueno. Y en la clínica de asma, lo fundamental que nosotros hicimos fue la educación a los pacientes y a los padres de familia. Para responderle la pregunta al señor que hace de los espaciadores, en realidad no existe una edad para cuándo quitar los espaciadores. Yo creo como pediatra que se puede hacer una prueba en la adolescencia de eliminar los espaciadores. ¿Y cómo vamos a ver la respuesta? Pues muy fácil. Si el paciente con espaciador está controlado de sus crisis de asma y le quitamos el espaciador y vuelve a presentar crisis, probablemente es que necesita el espaciador y que todavía la técnica de inhalación directa no le está llevando a cabo en una forma adecuada. Yo creo que toda la etapa infantil y escolar, el paciente pediátrico debe usar el espaciador, porque eso nos asegura que realmente el paciente está inhalando el medicamento. Y una cosa muy importante, siempre que tengamos un paciente asmático en la familia, aunque esté libre de crisis, nosotros debemos de tener en la casa un espaciador. ¿Por qué debemos de tener en la casa un espaciador? Porque cuando el asma es una enfermedad que requiere autocontrol, como los diabéticos, como los hipertensos. En este caso, el autocontrol, como es pediátrico, pues va a necesitar la asesoría de un adulto, de los padres, etcétera. Y teniendo un espaciador, nosotros podemos manejar una crisis de asma inicialmente en la casa. Y no tener que salir a las 2 de la mañana con el frío, en un taxi que nunca llega, llegar al hospital para que le pongan 12 nebulizaciones y lo devuelvan para la casa o lo manden a Levi's para que vayan a ver por qué está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un paciente está en crisis? De primera instancia, si nosotros no utilizamos los esteroides orales, va a ser difícil que el paciente mejore fácilmente de la crisis de asma. ¿Por qué digo esto? Porque el asma se considera desde el punto de vista fisiopatológico, o sea, desde el punto de vista de la enfermedad,
se considera una inflamación de la vía aérea. ¿Qué es una inflamación? Bueno, todos conocemos la parte inflamatoria cuando recibimos un golpe y se nos inflama la rodilla o se nos inflama la zona golpeada, es doloroso. En el caso de los pulmones, cuando el paciente está con crisis de asma, lo que tiene inflamado son la vía aérea, o sea, los tubitos, los bronquios y los bronquiolos y toda esa parte que llevan el aire a los pulmones. Cuando los bronquios se inflaman, lo que se va a ocurrir es lo que se llama el broncoespasmo. ¿Qué es el broncoespasmo? Nosotros hablamos de broncoespasmo, pero en realidad no lo estamos viendo, porque para hablar técnicamente de broncoespasmo nosotros debemos estar haciendo una broncoscopia. Pero nosotros clínicamente podemos diferir o podemos entender que un paciente tenga broncoespasmo cuando nosotros auscultamos a ese paciente y le escuchamos lo que se llaman las sibilancias. El famoso gato que todas nuestras abuelas hablan, que el niño está apretado el pecho y se percibe como un gato. Eso es probablemente una crisis de asma, que nuestro niño está con una crisis de asma. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque se dice en pediatría que no todo lo que sirve es asma, y una cosa muy importante, principalmente en los niños pequeños, es la posibilidad de que el niño haya aspirado un cuerpo extraño, principalmente en esas edades, entre los 6, 8 meses, y el año y medio, 2 años en que todos se lo llevan a la boca. Y muy característicamente, para hacer un paréntesis también y para orientar, para sospechar el paciente que tiene un cuerpo extraño es muy claro el antecedente que el niño ha estado bien y de un momento a otro estamos haciendo el árbol de Navidad o está en el zacate, etcétera, empieza con tos y le cuesta respirar. Ese es un diagnóstico presuntivo muy importante. Entonces, una vez que nosotros pensamos la posibilidad de que el niño tenga asma o ya tiene el diagnóstico, vamos a instruir a los padres para ver qué tienen que hacer cuando el paciente está con asma, está con crisis, principalmente en horas de la noche o la madrugada. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De primera instancia le vamos a dar la prednisolona. Ya la dosis está calculada de acuerdo al peso, ya el padre sabe cuánto tiene que darle. Por ejemplo, un niño que pesa 10 kilos le tocan 30 miligramos, que esos son 10 cc. Se le da la prednisolona y de una vez se inicia las inhalaciones con salbutamol. Hay varias formas de inhalarlo. Una es muy sencilla, comprimir 2 veces el espaciador con el inhalador colocado ya con la mascarita cubriéndole la nariz y la boca, y el niño va a respirar por 2 minutos. Eso equivale a una mascarilla. Si el paciente tiene en la casa el nebulizador, que no necesariamente hay que tenerlo, es importante que tengan espaciador, pero no necesariamente hay que tener el nebulizador. Entonces, si tuviera el inhalador, el nebulizador, pues entonces lo vamos a nebulizar con solución de salbutamol más suero fisiológico. Eso vamos a esperar unos 10 a 15 minutos y posteriormente vamos a ver si ya el niño ha mejorado su condición respiratoria, pues ya podemos espaciar un poquito las inhalaciones, y si el niño continúa 5 o 10 minutos después con insuficiencia respiratoria, o sea, con dificultad para respirar, todavía con mucha tos, agitado, pues podemos hacerle otra inhalación en la misma forma. Así hasta el número de 3. Y si el paciente no mejora, pues ahí es donde es importante ya considerar la necesidad de transportarlo o llevarlo a un centro de urgencias más cercano. Hasta acá creo que con eso tenemos la posibilidad de manejarlo desde el punto de vista médico en la casa. Muy importante entonces para los pacientes y los padres de familia asmáticos, siempre debemos de tener la prednisolona y siempre debemos de tener el salbutamol y siempre tenemos que tener a mano el espaciador. Con eso podemos hacer exactamente lo mismo que se hace en el hospital. Muy importante es conocer el diagnóstico, conocer el manejo. Ya en la mañana, cuando el niño ya estamos con la luz del sol y si las condiciones del paciente durante la madrugada no han empeorado, pues entonces ahí saldremos a buscar a ver cuál fue la razón que nos descompensó al paciente. Y como les decía al principio, la causa más importante de descompensación del paciente asmático, uno es el abandono del tratamiento y en segundo lugar, los problemas infecciosos, principalmente de etiología o de causa viral.
Muy importante, en el paciente pediátrico asmático descompensado, el médico que le está viendo idealmente tiene que hacer un examen físico completo para buscar cuál es la razón por la cual el paciente está descompensado. Y ahí va a encontrar muy fácilmente, puede ser una infección de oídos, puede ser una sinusitis, puede ser una famosa amigdalitis, infección de glándulas o faringitis, o puede tener una bronquitis, e inclusive en este momento hasta un proceso infeccioso en otro lugar tipo faringitis y sinusitis nos puede descompensar al paciente asmático. Hay que tomarlo también muy en cuenta. Tengo una consulta por acá que quiero hacérsela porque me parece muy importante. Dice el doctor Juan Carlos Mora Montero, que es doctor en políticas públicas desde la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, nos pregunta que primero lo felicita por su exposición. Dice, por favor felicíteme al profesional. Y una consulta, ¿el asma es hereditaria? Sí, el asma es hereditaria. No es la causa principal, o sea, no todos los asmáticos son familiares de asmáticos, pero sí hay mucha herencia en nuestro país de asma. Interesante. Y la señora Carol Gutiérrez, que también lo felicita, dice que nos está escuchando en Alajuela. Dice, desde Alajuela, Carol Gutiérrez dice, hay algunos alimentos que puedan afectar más a los pacientes con asma, que deberíamos de evitarlos, que lo coman nuestros niños, en el caso de la pediatría. Sí, claro, sí existe. La causa más importante de descompensación asmática es los problemas infecciosos, pero también existe el asma alérgica, y entonces hay alergenos que inducen asma. Uno de ellos son los ácaros, los famosos ácaros del pelo de los perros o los gatos. Otros son el polvo, el mojo. Otros son algunos alimentos, entre ellos los lácteos, los mariscos, principalmente, algunas salsas tipo la salsa de soja, la salsa de soya. Esos son alimentos que pueden, o aditivos que pueden inducir una crisis de asma. También hay un grupo pequeño, pero existe, de asmáticos que se descompensan cuando utilizan aspirina. Hay otro grupo de asmáticos que se llama el asma inducida por el ejercicio. Son niños que pasan estables y cuando hacen ejercicio, principalmente extenuante, desarrollan crisis de asma. Hay incluso un grupo de niños que desarrollan asma cuando se ríen. Entonces el asma inducida por la risa. O sea, hay diferentes tipos, pero todos se caracterizan porque hacen el famoso broncoespasmo, que es el cierre de la vía aérea y produce la triada clínica característica de tos, sibilancias y dificultad para respirar. Carlos Solano, que nos escucha en Guanacaste, le hace una consulta. Dice, ¿qué es mejor, tratar de mantener al niño sentado o acostado cuando entra en una crisis asmática? Semisentado, o sea, se sienta en la cama y se le ponen un par de almohadas atrás. Okay. La posición semisentada favorece más fácilmente la respiración del paciente, más que acostado, semisentado. Una par de almohadas en la espalda para que se mantenga lo más cómodo posible. El mismo niño, si ya está un poquito grande, le puede decir, papá, en esta posición me cuesta más respirar, voy a sentarme un poco más. Pero generalmente es semisentado. Doctor Incluso los niños pequeños pueden ser inhalados. Quiero sumarme a la gran cantidad de felicitaciones, doctor, porque y me disculpan los amigos oyentes de La Voz Médica que no pueda leerles todos tengo muchos mensajes acá también de otros EVAIS, como por ejemplo también del Hospital de los Chiles, desde los Chiles. Dice, salúdenos al colega Marrantes, muy buena la exposición, felicito a la Voz Médica por traernos este tipo de programas. Es importante llevar conocimiento y salud de nosotros los médicos a través de un medio masivo como es la radio. Felicidades, aquí lo seguimos escuchando, una mañana bellísima desde los Chiles, ¿ok? Muchísimas gracias. Quería pedirle disculpas a todas las personas que tal vez no nos alcanzó el tiempo para leer sus mensajes,
porque es una gran cantidad de mensajes. Así es que quiero agradecerle una vez más públicamente al doctor Mario Arturo Barrantes González, médico pediatra, que nos acompañara el día de hoy, y después vamos a tenerlo dentro de un tiempo también con otros asuntos propios de la pediatría, con recomendaciones para mantener hábitos saludables desde edad temprana a sus niños. En el caso de hoy, a raíz del Día Internacional del Asma, pues se ha estado hablando sobre el asma, cosa que le ha gustado mucho a la gran mayoría de los oyentes. Quiero repetirles la dirección, porque aquí me lo vuelven a decir, dice don Edgar, iba manejando, no tenía cómo anotarlo. Bueno, con mucho gusto, y si no, nos escriben, nos envían un WhatsApp al 83414142, pidiendo los datos del doctor Barrantes, y con mucho gusto se los vamos a dar si es que no pueden anotar ahora. Para la persona que nos dice que venía manejando, vamos a dárselos nuevamente. Es el doctor Mario Arturo Barrantes, doctor Barrantes González, médico pediatra. El número telefónico de la oficina, por si usted quiere agendar una cita, es el 2100-5026, 2100-5026, o el número de celular también para que ustedes contacten al pediatra Mario Arturo Barrantes González, 8409-4328, 8409-4328. El consultorio del doctor Barrantes se encuentra frente al Palacio del Deporte, en el edificio Nito, que es lo mismo que de la esquina sureste de la Escuela Moya. Ahí en el edificio Nito, ahí encuentran ustedes el consultorio del doctor Barrantes. Doctor, yo le agradezco muchísimo, nos quedan todavía 2 minutos, yo se lo cedo para que usted haga una especie de cierre en el programa. Bueno, primero que todo, yo quiero agradecerles a todos y a Dios la oportunidad que me ha dado de poder compartir con ustedes mis conocimientos, pero principalmente mi experiencia. Y quisiera invitarlos a que continúen sintonizando este programa, porque es muy importante. Si la población en general está enterada de los principales problemas de salud que aquejan a la población costarricense y cómo enfrentar esas situaciones, creo que con eso vamos a lograr un muy significativo avance en la salud de nuestro país. Y de antemano yo sé que el tema del asma infantil y del asma en general es muy importante, y creo que esto es apenas una pincelada de lo que podríamos exponer. Si ustedes están de acuerdo y la Unión Médica está de acuerdo, y los pacientes y las personas interesadas, yo con muchísimo gusto me puedo reunir otro día con ustedes cuando la situación así lo consideren adecuada, y evacuaremos todas las dudas o la mayoría de las dudas que puedan tener ustedes. Fundamental en mis años de experiencia en manejo de la clínica de asma en Heredia o de los pacientes en general, la educación médica es fundamental para el buen pronóstico del paciente asmático infantil. Si los padres se sienten preparados, si los padres están estimulados, y principalmente si los padres tienen un conocimiento adecuado de los medicamentos, cómo utilizarlos y cómo manejar a nuestro hijo en una crisis, los resultados que se van a obtener son muy, muy superiores a lo que podemos obtener en este momento. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Barrantes. Gracias. Aquí en el último minuto le dice nuestro corresponsal, que es abogado, decidimos corresponsal a honor en allá desde Alajuela, el licenciado Soto, dice: qué programazo, los felicito, excelente. Hoy no tenía nada que decir desde el punto de vista ni político ni de leyes, tenía que quedarme callado, solamente escribí para felicitar al profesional. Felicito a la Unión Médica también por traernos esta calidad de profesionales en su espacio. Nos vamos, amigos. Este programa completito estará cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional, igualmente en podcast, en Spotify. Búsquenos como Programa Horizontes, lo puede descargar también de nuestra página, de nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes, y en Instagram, Programa Horizontes. Nos vamos. Martes de la próxima semana regresa siempre aquí en 96.3 Radio Centro, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. TIGC Centro 96.3. Póngala.